Oye, este vídeo tiene más de un año y en un año han pasado muchas cosas. Esta fue la primera review que grabamos aquí en Motor 22. En un año tuvimos que alquilar aquel CHR y ahora Toyota nos cede estas unidades de prensa para que podamos enseñaroslas aquí en Motor 22. Y en todo este año, más del 90% de la gente que ve los vídeos aquí en Motor 22 no se ha suscrito. Así que ¿a qué esperas? Dame una oportunidad, sígueme aquí, suscríbete y dale like a este vídeo también. Vamos a empezar la review de este Toyota CHR híbrido enchufable porque es un coche súper interesante y con unos consumos que de verdad son ridículos. Así que empecemos con la review de este CHR. ¡Vamos! Y en diferencia del coche que analizamos hace un año, este tiene etiqueta cero, que es algo bastante interesante, sobre todo si vives en una gran ciudad o si te quieres ahorrar mucho dinero. ¿Y cómo conseguimos la etiqueta cero? Pues simplemente es muy fácil, poniéndole un enchufe al coche. Y si aquí podemos cargar una batería que, por cierto, es de mayor capacidad que la del híbrido convencional, podemos hacer unos 66 kilómetros según la marca en modo 100% eléctrico, que para los trayectos urbanos de toda la vida, de ir a trabajar, de ir a llevar a los niños al colegio, pues es más que suficiente. Pero ya no solo eso, sino que si te vas de viaje con él, esta batería va a ir asistiendo al motor de gasolina en todo el trayecto para hacer unos consumos de verdad que bárbaros, lo vais a ver ahora. Y bueno, a la marca no hay ni que presentarla, ya os he presentado el modelo, pero Toyota es que ya lo conocéis, es una de las marcas más vendidas del mundo, si no la que más, y también la más vendida de España. Y uno de los modelos más vendidos es este de aquí, el Toyota CHR, que ojo, porque vienen algunos modelos pisándole los talones, pero hoy nos vamos a centrar en este, en el Toyota CHR híbrido enchufable 2026. Y pasemos al diseño de este Toyota CHR, vamos a centrarnos primero en la parte frontal. Tenemos una caída bastante importante en todo el capó, que finaliza aquí en esta nariz con el logo de Toyota, una buena boca de entrada. Todo esto es para que poder respirar, el coche pueda refrigerar su motor de gasolina, que también cuenta con un motor de gasolina. Esto no es un coche eléctrico, que nadie se confunda. Y sobre todo tenemos unos faros con unas líneas bastante afiladas, muy agresivas, estas luces diurnas en la parte superior del faro que le sienta realmente bien. Ya sabéis que esto es un restyling, que tenemos una versión antigua del Toyota CHR, bueno, antigua, es una versión que tiene 4 años, pero que realmente esta es la última que acaba de salir. Y en esta versión de aquí, pues si te fijas, tenemos doble tono de pintura. Tenemos este color, que he tenido alguna discusión con amigos, que hay gente que dice que es amarillo mostaza, hay gente que dice que es naranja. Yo no voy a entrar en eso, pero sí voy a entrar en que tenemos una parte superior, la parte del techo, en color negro. Y esto de aquí pues no es pintura, es que tenemos un techo solar y está más oscurecido para que en verano no se convierta en un horno. Tenemos los detallitos en color negro. Esto es un SUV, así que fíjate también en el paso de rueda, que también lo tenemos en color negro. Y en esta llanta de 19 pulgadas en color también negro y en color aluminio, que le sienta realmente bien, con unos neumáticos Michelin E-Primacy, porque son para coches eléctricos, más eficientes que ninguno. Al lado izquierdo del coche tenemos el depósito de gasolina, aquí lo estamos viendo, pero a la derecha del coche, si nos venimos por aquí, tenemos el puerto de carga para poder enchufar este Toyota CHR, que ahora luego os cuento cuánto cuesta cargarlo. Espera. La parte trasera de este Toyota CHR yo diría que es la parte más rompedora del diseño. Tenemos, fíjate, estos dos pequeños alerones por aquí tenemos todo el conjunto lumínico que le sienta realmente bien, y por aquí tenemos más información. PHEV, esto significa Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Para amenizar un poco, híbrido enchufable de toda la vida. También lo tenemos en una opción que sería el HEV, que es el que analizamos hace más de un año. Y luego en la parte inferior de la parte trasera tenemos todo esto aquí recubierto de plástico negro, donde tendríamos los sensores de proximidad para el aparcamiento, la cámara para ver marcha atrás, y toda esta zona de aquí está en color de negro brillo. En cambio, esto está en color de negro mate. Bastante bien. Ah, y el escape, que está, pero ni se le ve. Oye, y para abrir y cerrar el coche ya veis que están las manetas completamente enrasadas. ¿Y qué nos hace falta para abrir y cerrar el coche? Obviamente, pues la llave. Fíjate qué chula la llave, que es típica de Toyota, pero aquí en la parte trasera pone Toyota CHR y tenemos las líneas del coche, que le sienta muy bien. Así que vamos a pasar al interior porque yo me estoy helando.
Y las medidas de este Toyota CHR son de largo 4,36 metros, un ancho de 1,83 y un alto de 1,56. Y el peso, ya sabes, es híbrido enchufable, tiene una batería muy grande, 1665 kilos. Aquí en el interior del CHR lo que vemos son pues unas calidades a la cual Toyota nos tiene ya muy acostumbrados, que son plásticos blanditos con muy buenos ajustes, tenemos bastante tecnología, vamos a ver aquí en la puerta, fíjate también, tenemos plásticos blanditos, por aquí tenemos un símil de Alcántara que la verdad que se siente de muy buena calidad, muy suave, incluso donde apoyamos el codo también es bastante blandito. Es un habitáculo muy confortable, lo que sí que tenemos es la posición de conducción bastante elevada. Me hubiese gustado que hice una posición de conducción un poquito más baja, sí que es verdad que tenemos un escalón bastante importante justo debajo del asiento y hace que se eleve. Pero al final esto es un SUV, así que es normal tener esta posición. En cuanto a tecnología, tenemos por aquí un cuadro de mandos digital, un Virtual Cockpit que es muy configurable, muy personalizable. Vamos a poder ver aquí un montón de información, tanto del propio coche, de la batería, de la potencia, de los consumos. Vamos a poder ver también el mapa, vamos a poder ver todas las ayudas a la conducción y vamos a pasar al volante. Lo voy a agarrar así porque está calefactado y tengo las manos heladas y eso es muy importante en invierno, tener volante calefactado. Tenemos un volante multifunción con un montón de botones, tenemos para cambiar la música, el control de crucero, tenemos el volumen, es decir, todo lo que te puedas imaginar en un volante del día de hoy, del año 2025, ya casi 2026. Y si pasamos por aquí a la pantalla de infoentretenimiento, tenemos una pantalla de 12 pulgadas que la verdad que tiene un sistema que funciona realmente bien, que tenemos Apple CarPlay, que tenemos Android Auto de forma completamente inalámbrica y que tenemos un navegador que funciona realmente bien. Y es una pantalla pues que se ve muy bien, es una pantalla que, ojo, es que prácticamente mate, no da reflejos y que al final es un sistema que funciona muy bien, que es lo único que pido yo en un sistema operativo. No pido que tenga navegador, no pido que tenga conexión satelital, pero que funcione bien es lo único que pido y aquí cumple con creces. Gracias Toyota por escuchar a la gente y mantener un climatizador con botones físicos de toda la vida para poder tocar sin ni siquiera tener que desviar la vista de la conducción. Tenemos aquí todos los botones que pueden necesitar para la climatización con su pantalla independiente y sin meter todo esto aquí arriba en la pantalla de infoentretenimiento. Así que tenerlo aquí, a mí esto es algo que me gusta mucho. Además, en esta versión tenemos asientos calefactables que para estos días de invierno la verdad que vienen genial. Por aquí abajo, si te fijas, tenemos también el botón para el volante calefactable, lo tendríamos por aquí abajo junto a un USB de tipo C. Pero si se te olvida el cable en casa, como me suele pasar a mí la mayoría de las veces, tenemos por aquí un punto de carga inalámbrico para poder dejar nuestro móvil y que vaya cargando. Y también, pues bueno, tienes un hueco aquí bastante grande en el que dejar más cosas. Pero para dejar más cosas, pues mira, tenemos por aquí un huequecito que sería un posavasos, otro posavasos, y si abrimos por aquí tenemos otro hueco más para dejar cosas. Esto es un hueco bastante profundo y nos ponen una bandejita aquí arriba para dejar, pues no sé, cosas más a la mano aquí arriba y sin tener que echarlas al fondo del todo. Algo curioso es el selector de marchas, que si conoces Toyota ya la conocerás, pero fíjate en las líneas que tenemos por aquí, que para poner la D, es decir, para avanzar, tenemos que a la izquierda y para abajo. Que al principio te puede parecer un poco extraño, pero al final luego haces así y es de un toque, ya lo llevas hacia adelante, lo llevas hacia atrás. Y hablando hacia atrás, fíjate aquí tenemos en la cámara marcha atrás una cámara que realmente para ser un coche que vale lo que vale a día de hoy y que es de última generación, que tenga esta cámara que se ve tan mal, aquí Toyota podría haberlo hecho mejor. Y el asiento del Toyota CHR, tenemos un asiento que es semi-bucket, pero tenemos tres tipos de tejidos. Tenemos tela por el medio, tenemos por aquí alcántara y piel sintética en los laterales, que es donde más suele sufrir. Y tenemos un asiento semi-bucket, por cierto, con el reposacabezas integrado y los típicos huequecitos para pasar arneses, aunque este no vamos a tener una conducción muy de rally con él. Si quieres ajustarte el asiento lo puedes hacer de forma eléctrica. Tenemos todos los tipos de regulaciones que te puedas imaginar, pero solo para el conductor, porque el copiloto se va a tener que conformar con un asiento manual de toda la vida. Aquí en la puerta te puedo enseñar, pues esto que te he dicho, la alcántara que tenemos en el lateral. Y toda esta luz de aquí es una luz ambiental que además podemos configurar en un montón de colores y donde mejor se ve, obviamente, es de noche, como estás viendo ahora mismo. Si nos venimos por aquí, fíjate que tenemos para ajustar el asiento, tenemos dos memorias y podemos guardarlas. Por si compartes coche con alguien, así nadie se va a quejar nunca más de me has movido el asiento. Y en cuanto al hueco de la puerta, pues fíjate que entra un poquito justa nuestra botella de 1,5 litros de siempre. Aquí hemos tenido que vaciarlo un poquito para que
entre si no era imposible, aunque sí que el material cede un poco y te permite meter botellas más grandes. Igualmente el hueco es bastante profundo y llega hasta el final del todo, y aquí pues yo pues dejo las llaves del coche o cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Llegamos a las plazas traseras del Toyota CHR, vamos a empezar por la puerta. Aquí se nota que ha bajado la calidad, tenemos plástico duro en vez de plástico blandito como teníamos en la puerta, eso sí, está bien ajustado. Perdemos calidad pero ganamos un posavasos para dejar por aquí pues alguna que otra bebida. Cosas buenas de la puerta, voy a empezar ya por aquí, la ventanilla baja hasta el final. Lo malo, pues bueno, no podemos sacar la mano ni siquiera porque tenemos aquí todo esto recubierto y perdemos bastante visibilidad. La ventanilla viene un poquito tintada, que esto siempre es interesante. En el asiento delantero aquí no tenemos ni siquiera un bolsillo en el que dejar algunas pertenencias. Eso sí, podemos dejar los pies debajo del asiento. Y aquí me hubiese gustado ver unos aireadores para poder tener más confort en estas plazas traseras, pero solo nos han puesto un único USB de tipo C, eso sí. Si quisiésemos apoyar el brazo aquí en algo, pues no podríamos, porque no tenemos ni siquiera reposabrazos. Pero ¿qué tal esta plaza central? Porque siempre es interesante saber qué tal se va aquí. Pues aquí, bueno, se nota que el respaldo es un poquito más duro, el asiento se nota que también es más duro y un poquito más elevado. Y en cuanto al espacio aquí, pues vamos justitos, ¿eh? Yo mido 1,75 y ya aquí casi que me toca el pelo. Lo compensamos con este pedazo de techo solar que nos ha puesto Toyota en este Toyota CHR, y al final pues son unas plazas traseras pues que como siempre se van a utilizar menos de la cuenta, pero que 3 personas aquí yo creo que podrían estar bien. Pues aquí estamos, 3 personas, bueno, 2 personas y un bebé imaginario en este Toyota CHR. 3 personas aquí, pues para un viaje de a lo mejor 10 horas, vas a acabar un poco harto de estar todo el rato en contacto con la gente que lleves a los lados. Pero en cuanto al hueco de la sillita no está nada mal. Fíjate que la sillita va a entrar perfectamente, incluso al revés si la tuvieses que llevar, porque tenemos hueco de largo de sobra. Incluso podrías llevar 1, 2 y vamos a ver si en el copiloto también. No, en el copiloto no tenemos asientos ISOFIX, así que aquí te vas a tener que conformar con tener mellizos. Oye, me lo acaba de decir el compañero, fíjate que en este asiento te he dicho que no teníamos bolsillo, pero en este sí. Toyota, ¿tienes algo que decirnos? ¿Qué estás haciendo con todos los bolsillos del asiento izquierdo? 388 litros de maletero es lo que tenemos en este Toyota CHR híbrido enchufable. Perdemos bastante capacidad por culpa de la batería y fíjate porque no tenemos ni siquiera doble fondo utilizable. Viene aquí con este corcho en el que poder dejar pues los cables. Yo siempre llevo el cable por fuera porque al final lo utilizo en casa, así que lo tengo que llevar aquí a la mano. Pero la verdad que tenemos un tamaño de maletero que no es muy competitivo en su segmento. Sí que tenemos unas buenas formas y pues algunos huecos aquí en los laterales para dejar más cosas aquí guardadas. Y una cosa que me encanta de este maletero es que tenemos aquí, fíjate, esta tapa es un enchufe y aquí podemos enchufarle lo que te dé la gana. La nevera de tu casa, puedes cargar otro coche eléctrico, en fin, aquí imaginación para el consumidor. Pero oye, que si te saben a poco los 388 litros, siempre puedes abatir los asientos, se queda un fondo completamente plano y aquí pues vas a poder tener más de 1000 litros de almacenamiento en el maletero del Toyota CHR, por si acaso tienes que llevar unas bicis o no sé, lo que se te ocurra y lo que entre, porque esto la verdad que lo del subcoupé queda muy bien, pero la boca de carga se hace más baja. Cosas que no me gustan de este CHR, fíjate en la cámara marcha atrás realmente tiene una calidad que podría ser muchísimo mejor para lo que es este coche y del año que es, no me gusta. Las plazas traseras tampoco son el punto fuerte de este Toyota CHR. Si tienes hijos, yo personalmente me pasaría al RAV4, porque aquí nos faltan los aireadores, el bolsillo en este asiento y al cerrar la puerta tenemos bastante poca visibilidad. Tampoco tenemos un reposabrazos, pero eso sí, la ventanilla baja hasta el final. El maletero tampoco destaca por su buena amplitud. Tenemos uno de los maleteros más cortos de este segmento y además por ser el híbrido enchufable perdemos el doble fondo del mismo. Así que si quieres irte de viaje, calcula muy bien las maletas que te tienes que llevar. Cosas que me gustan de este Toyota híbrido enchufable. Son 3 cosas principales y son señoras cosas, ¿eh? Su consumo, su conducción y su fiabilidad. En cuanto a su consumo, tenemos uno de los SUVs más eficientes de todo el mercado, pudiendo hacer unos consumos realmente ridículos. Dinámicamente tenemos más de 200 caballos. Recuerda que aquí vamos a poder utilizar tanto el motor de gasolina como el motor eléctrico, los dos a la vez o por separado. Y cuando funcionan a la vez, el coche anda y bastante. Por supuesto, Toyota, símbolo de fiabilidad. Este motor yo creo que es capaz de jubilarme a mí sin ningún tipo de problema. Toyota fue una de las marcas más fiables el año pasado, según la OCU, y Lexus la primera, y al final son hermanas.
Bueno, y vamos a llegar a algo también bastante importante y es el motor. ¿Qué motor equipamos en este Toyota CHR híbrido enchufable? Pues aquí tenemos un bloque de 4 cilindros, 2000 centímetros cúbicos de cubicaje, es decir, un 2.0, que esto va acoplado a una caja de cambios ECVT, que es una caja de variador continuo, pero este motor se puede utilizar de muchas formas, porque ya sabéis que tenemos una parte eléctrica. Obviamente, si alguien no lo sabía, que se vuelva a empezar a ver el vídeo porque no ha estado para nada atento. Aquí tenemos dos motores realmente, este de gasolina y el eléctrico. Pues este motor de gasolina se puede utilizar tanto para mover las ruedas, como siempre de toda la vida cualquier coche, o, ojo, para cargar la batería, que esto es muy interesante, pero es el coche el que va a decidir en todo momento, siempre y cuando lo llevemos en modo automático, que es lo más habitual, va a ser el coche el que elige en todo momento si vamos a estar cargando la batería, si va a utilizar el motor para moverse, va a utilizar la parte eléctrica. Al final, el coche es bastante inteligente, sabe más que nosotros y va a ser él el que decida qué hacer con la energía. Y esto para siempre ajustarse al consumo y que el consumo siempre sea lo más bajo posible. Y aquí voy a hacerle una penalización a Toyota. Podríais haberme puesto un amortiguador, que se me está cansando el brazo. Pues ya nos ha tocado ponernos a los mandos del Toyota CHR 2026 híbrido enchufable, y antes de contarte mi experiencia de conducción necesito que te suscribas. Suscríbete aquí a Motor 22 porque si no, no vas a poder ver otros vídeos muy interesantes que subimos también. ¿Ya te has suscrito? Te recuerdo que es completamente gratuito. ¿Estás ya? Perfecto, pues empezamos. Estamos ahora mismo en una carretera de circunvalación de Madrid y es un coche que vamos a 100 km por hora y se siente completamente confortable. Es un coche muy cómodo, con una suspensión bastante blandita, un volante que en su modo normal, en su modo confort o eco, es muy suavecito también. No notamos para nada el cambio de marcha y esto es porque tenemos una caja de tipo CVT, que es un variador continuo, como el de la Moto 49 que tenías cuando eras joven, pues es lo mismo, exactamente igual. Además, que contamos con un muy buen aislamiento por parte de los cristales, de las puertas, de los materiales en sí, que esto va a hacer que tengamos una conducción mucho más confortable. Esto es en autopista, en carretera, pero ¿qué pasa cuando entramos en ciudad? Pues aquí es donde reluce realmente todo el potencial de este coche, porque al tener la hibridación es un coche que al final va a ir funcionando mucho tiempo en modo eléctrico, que vamos a recuperar cada frenada. Gracias al motor que tenemos va a funcionar como si fuese una dinamo y vamos a cargar de nuevo la batería que ya equipa este Toyota CHR. Entonces vamos a ir cargando la batería y cuando la carguemos luego vamos a poder utilizar esa misma energía para volver a hacer kilómetros, para volver a acelerar. Vamos a estar ahorrando muchísimo combustible y además que es un coche que al ser automático va a ir muy bien para la ciudad. Y como te he dicho, sigue teniendo el variador continuo de la caja de cambios que va a hacer que no notes para nada los cambios, y lo malo es que cuando le aceleramos fuerte, cuando queremos salir rápido, incorporarnos, hacer un adelantamiento, vamos a escuchar bastante el ruido del motor, porque es lo malo del variador continuo, que va a hacer que se revolucione demasiado el motor y lo escuchemos de fondo, pero no te preocupes, que es algo normal. Por ejemplo, aquí nos vamos a incorporar en esta autopista, vamos a acelerar fuerte y se oye bastante el motor, tiene mucha sonoridad, pero al final es lo que te digo, no tiene ningún tipo de problema ese sonido. Lo único que lo vamos a escuchar cuando le pisemos demasiado al coche. Y otra cosa importante, ¿cómo es el paso por curva de este CHR? Pues hay que admitir que no es un coche que tenga mucho aspecto deportivo, sí que puede tener unas líneas más agresivas, pero sigue siendo un coche más tirando a lo compacto, más tirando a lo familiar y tirando a lo útil. Aquí pues vamos a tener en cuenta de que es un SUV, sigue siendo un SUV, y tenemos un SUV que además es híbrido enchufable con un peso pues relativamente alto, así que su paso por curva, no te esperes el paso por curva de un superdeportivo, pero hay que decir que se defiende bien para ser un SUV. Pues ya estamos aquí, Toyota CHR 2026, consumo real, lo que más os interesa a todos. Aquí realmente es bastante claro y os lo voy a comentar ahora, pero de media, un consumo real, normal y corriente, vas a estar rondando los 3-5 litros. Entre esas cifras, más o menos, nos vamos a estar moviendo. Pero ya sabes que este coche es enchufable, así que si quieres, esto que estoy haciendo yo lo puedes hacer una vez cada 2 meses, si solo te mueves con electricidad. Todo va a depender de cuánto quieras y puedas cargarlo, que si tienes cargador en casa es lo más inteligente. Y volvemos a la carretera y me gustaría seguir hablándoos del consumo, porque aquí podemos tener un consumo muy diferente. Siempre pasa esto con cualquier coche híbrido enchufable del mercado, y es que vamos a tener un consumo muy diferente dependiendo de lo que hagamos con el coche y cómo lo carguemos y dónde vayamos. Vamos a empezar por el caso más típico. Te compras este coche para ir a trabajar, trabajas a 20-30 kilómetros de casa y vas a cargar el
el coche en tu casa. En este caso vas a gastar 0 litros de combustible al mes, porque vas a ir a trabajar, ida y vuelta te va a dar con la batería y no vas a gastar absolutamente nada de gasolina. Eso es el caso más ideal. Pero ¿qué pasa si no lo puedes cargar en casa? En ese caso no te recomendaría este híbrido enchufable porque tiene un sobrecoste realmente más alto que un híbrido convencional. Aunque si aún así tienes este CHR híbrido enchufable, te voy a decir lo que va a consumir. En ciudad, que es también donde mejor consumos puedes sacarle a este híbrido enchufable, va a ser pues de unos 5,5 litros a los 100, 5 litros a lo mejor si vas con bastante cuidado. Puede ser un consumo muy razonable de este Toyota CHR. Tengamos en cuenta que es un SUV de unas dimensiones bastante contenidas, pero que al final sí que tenemos un peso más superior a cualquier otro coche por el tema de la hibridación, porque contamos con una batería que al final le suma bastante peso al coche. Y vamos ahora con otro caso bastante interesante, que sería el tema de irnos de viaje con él. Si salimos con la batería cargada, el consumo depende siempre de lo largo que sea tu viaje. No es lo mismo hacer 100 kilómetros, que si hacemos 100 kilómetros, 50 y pico van a ser en modo 100% eléctrico, pues al final aquí vas a hacer un consumo de unos 3 litros, 3,5 litros, que es más o menos lo que venimos haciendo nosotros a los 100. Y esto es porque la gran mayoría del viaje lo vas a hacer en modo 100% eléctrico. Cuando se agote la batería vas a empezar a gastar gasolina. Pero si sales sin batería, el consumo máximo de este Toyota CHR va a estar sobre los 6 litros. En autopista, aunque parezca raro, este Toyota CHR puede gastar un poquito más que en ciudad, pero no te creas que es muy desorbitado, vas a estar en torno a los 6 litros. Para el coche que es, me parece que es un consumo muy bueno. Carga y batería de este Toyota CHR, vamos a hablar claro aquí, porque aquí podría Toyota haberlo hecho bastante mejor. Hay que admitir que seguramente lo renueven pronto y podamos tener una carga más rápida, pero aquí solamente vamos a poder cargar lo más rápido en 4 horas este Toyota CHR híbrido enchufable, porque solo tenemos carga en monofásica, es decir, vamos a tener que traer nuestra manguera en la mayoría de ocasiones y cargarlo de una forma bastante lenta, no vamos a tener carga en continua. Hay gente que no sabe lo que significa, pero es que realmente si me tengo que poner a explicaros cada tipo de carga, me merece la pena hacer un vídeo completo. Pero vamos, en resumen, en tu casa vas a tardar entre 3 y 5 horas, dependiendo de la potencia que puedas suministrarle al coche, vas a tener cargado el coche entero. Vamos, en una noche lo tienes cargado para el día siguiente volver a hacer otros 60 kilómetros sin ningún tipo de problema. En resumen, que este híbrido enchufable es realmente solo para cargarlo en tu casa. Si sales de casa y lo quieres cargar aquí en un centro comercial, pues como no te tires 4 horas aquí en el centro comercial, no te va a merecer la pena, porque entre que sacas el cable, lo enchufas, pasas la tarjetita, que funcione la aplicación o lo que sea, al final se te va bastante tiempo. Lo ideal es para cargarlo en casa. Fin. En conclusión, si vas a enchufar el coche, sí que te recomiendo el híbrido enchufable, pero si no tienes dónde cargarlo, si no lo vas a poder cargar ni en casa ni en el trabajo, te recomendaría que te comprases el híbrido convencional. Por una cosa muy simple, porque vas a ahorrar dinero, esa versión es más barata, y vas a ahorrarte combustible en peso, porque recuerda que este lleva una batería bastante más grande que el otro, que el que no es enchufable. Pues en cuanto a seguridad y asistencia, ya lo estáis viendo, tenemos todas las ayudas que te puedas imaginar, pero aquí pues contamos con, por ejemplo, este sistema de mantenimiento de carril que realmente funciona tan bien, y también tenemos el control de ángulo muerto, el sistema de ángulo muerto, que pues para un coche tan urbano como este CHR, pues realmente es algo que sí deberías de equipar en todo caso, porque al final es seguridad activa, evita accidentes. Bueno, si todavía no te ha convencido este Toyota CHR híbrido enchufable, vamos a ver algunos competidores que sí que seguramente te interesen y que todos los tienes aquí en Motor 22 y puedes ver sus respectivas reviews. Vamos a empezar por uno que todavía no he probado, pero muy pronto tendremos en el canal, y sería el Cupra Formentor híbrido enchufable. Teníamos una motorización aquí de 204 caballos, también con una parte eléctrica, y con este podríamos hacer bastante más autonomía que con el CHR, hasta 115 kilómetros si no recuerdo mal, nos permite hacer este Cupra Formentor. Y su precio sería de 43.050 euros de base el híbrido enchufable. Aunque este sea un poco más grande, también lo tengo que meter como competidor, y sería el Tiguan, también por supuesto híbrido enchufable. Y aquí tendríamos un coche pues que tendría una talla un poquito superior a la del CHR, pero aquí tendríamos un precio de 40.700 euros. También con la misma mecánica que equiparía el Cupra Formentor de 204 caballos. Pero bueno, si has decidido quedarte con tu CHR híbrido enchufable, vamos a configurar uno bastante parecido al que nosotros hemos estado utilizando para la prueba. Nos venimos aquí al configurador, que por cierto te lo dejo abajo en la descripción del vídeo y también en el comentario fijado, para que tú puedas crear tu propio CHR híbrido enchufable a tu gusto.
¿Qué Toyota CHR vas a elegir? Eso nos pregunta aquí el configurador y aquí te enseñan todos los posibles acabados que tendrías para este Toyota CHR. Algunos tendrían motorización híbrida y híbrida enchufable y otros aquí, si nos vamos ya al GR Sport Plus, tendríamos solamente híbrido enchufable. Nosotros vamos a elegir el nuestro, que sería este de aquí, el Spirit. Tendríamos dos opciones de motorización, el que sería híbrido convencional, es decir, híbrido autorrecargable de Toyota de toda la vida, o ahora la nueva opción, el híbrido enchufable, que sería, por supuesto, el que nosotros hemos estado probando, desde 37.750 euros. Y para gustos los colores, aquí tendríamos la pintura que vendría de serie, la que sería 0 euros, que sería esta de aquí, que es el color blanco con la parte del techo en color negro, y aquí tendríamos algunas otras pinturas que también serían sin coste. Si queremos una pintura perlada, como por ejemplo este bitono, serían 200 euros, que para como está el precio de las pinturas, la verdad que me parece muy buen precio. Nos dan dos opciones de llantas, las que vienen de serie, que sería a coste cero con este equipamiento, o las llantas de aleación de 19 pulgadas en color antracita, que la verdad que tiene un diseño bastante más chulo, pero nos quedamos con la que tenemos, que es de serie. Nos ahorramos 1.575 euros por no equipar estas llantas. Tapicería, no tenemos otra opción que tela, ante y cuero sintético, que es el que hemos visto en el interior de nuestro CHR, así que esto no tenemos más opciones. Paquetes y accesorios. Nosotros equipábamos el techo solar, 750 euros. A mí me parece un extra que sí que le da ese toque que le falta al coche, así que lo añadimos. También le podemos equipar algunos elementos decorativos que irían en la parte delantera o incluso unos estribos laterales. Y Toyota también nos vende por separado el cable para carga trifásica, un balanceador de carga trifásico y un protector para el puerto de carga, pero yo la verdad que lo veo bastante inútil. Y aquí tendríamos ya configurado nuestro Toyota CHR híbrido enchufable, 38.700 euros para la unidad que hemos estado probando. Déjame por los comentarios qué te parece este precio y recuerda que tienes en la descripción del vídeo y en el comentario fijado el configurador para que ya sabes, crees tu propio CHR a tu gusto. Y en conclusión, para finalizar esta review del Toyota CHR híbrido enchufable de 2026, vamos a hablar claro. Toyota ya sabéis que es símbolo de buena durabilidad, de calidad y al final de coches muy utilizables. Tenemos un coche súper versátil. No tenemos quizá la mejor habitabilidad en las plazas traseras, pero al final ya sabes que es un coche perfectamente útil para todo tu día a día. Tenemos un coche que es capaz de hacer bastantes kilómetros en modo 100% eléctrico, que lo cargas en casa y sale muy barato y que tiene unas líneas muy bonitas. Además, consume poquito y ya sabes que anda bastante bien. Déjame por aquí por los comentarios qué coche te gustaría ver en la próxima review. ¿Te gustaría que comparásemos este Toyota CHR híbrido enchufable contra otro coche del mercado? Te voy a estar leyendo por los comentarios, voy a estar respondiendo y te recuerdo también suscríbete, que es completamente gratuito aquí a Motor22. Yo soy Pedro y esto ha sido todo. ¡Hasta luego!